Ejercicio 4. Simplifique el siguiente diagrama de bloques mediante el álgebra de bloques. En este diagrama de bloques podemos observar un lazo de realimentación negativa. Para ello calculamos el bloque equivalente, que va a ser al numerador, el primer bloque, sobre 1, que es signo negativo, va a ser más el primer bloque por el segundo bloque. Luego podemos ver que aquí tenemos dos bloques en serie, podemos multiplicarlo de tal manera que vamos a tener un solo bloque. Luego aquí vemos que tenemos un lazo de realimentación negativa. Entonces calculamos el bloque equivalente. En el numerador ponemos el primer bloque sobre 1, aquí es negativo, entonces aquí va a ser positivo, el primer bloque por el segundo bloque. Multiplicamos h sub 2 a este término y nos queda este otro término. Calculamos el común denominador de estos dos términos, de tal manera que aquí este término con este término se pueden simplificar y nos queda como resultado este término, que correspondería a nuestro bloque equivalente a este lazo de realimentación negativa. A partir de este bloque podemos calcular la función de transferencia, que es señal de salida sobre señal de entrada, igual al bloque equivalente que teníamos aquí. Ahora vamos a resolver el mismo diagrama de bloques, pero utilizando el método de ecuaciones. Para este método tenemos que denominar a los puntos de suma y a la señal de salida con variables. Podemos utilizar cualquier letra. En este caso yo voy a utilizar X, Y, y la señal de salida viene con la letra C. Vamos a armar un sistema de 3 ecuaciones, donde la primera ecuación comenzamos con la señal de salida C igual, y vamos a ir en dirección contraria a las flechas. Vamos en este camino y vemos que tenemos el bloque G sub 2. Notamos G sub 2 por la variable Y. Luego podríamos ir por aquí, pero estaríamos yendo en el mismo sentido, entonces no corresponde para esta ecuación. La segunda ecuación, comenzamos desde la variable Y con signo positivo, vamos en sentido contrario y encontramos el bloque G sub 1, que va a multiplicar a la variable X. Luego va con signo negativo en esta dirección, vamos en sentido contrario y encontramos bloque H sub 1. Luego sigue en sentido contrario y encontramos el bloque G sub 2. Y por último, nuevamente multiplicamos la variable Y. Para la tercera ecuación comenzamos con la variable X y vamos en sentido contrario y nos encontramos con la señal de entrada R. Luego, con signo negativo, vamos en esta dirección y encontramos el bloque H sub 2. Seguimos y nos encontramos con el bloque G sub 2, que van a multiplicar a la variable Y. Una vez que hemos terminado de armar las ecuaciones, vamos a ir sustituyendo cada una de estas variables en la ecuación anterior. Es decir, vamos a reemplazar X en la ecuación 2, de tal manera que vamos a tener una ecuación con una sola incógnita, en este caso la incógnita Y. Distribuimos, multiplicamos G sub 1 a todos estos términos, luego llevamos al miembro izquierdo todos los términos que contengan a la variable Y, factorizamos la variable Y, y todo este término lo mandamos al otro miembro a dividir, de tal manera que tenemos Y despejado. Luego podemos reemplazar el valor de Y que hemos encontrado en la primera ecuación, de tal manera que tendremos nuevamente una ecuación con una sola incógnita. En este caso, la señal de salida C. Multiplicamos G sub 2 a este término y nos queda este otro término, donde separamos la señal de entrada. Esto para poder obtener lo que es la función de transferencia. Señal de salida sobre señal de entrada, que es igual a este valor, que es el mismo valor que hemos hallado por álgebra de bloques. Y vamos a resolver este mismo ejercicio por un tercer método, que es el método de la regla de Mason. Para ello, nuestro diagrama de bloques lo convertimos en una gráfica de flujos de señal, donde dibujamos primeramente las trayectorias directas que nos lleven de la señal de entrada hacia la señal de salida, donde vamos a ir enumerando por puntos a cada punto de suma y a los puntos tanto de entrada como de salida. Entonces, la señal de entrada va a ser 1, este punto de suma va a ser el número 2, punto de suma va a ser el número 3,
El punto de bifurcación va a ser 4 y la señal de salida va a ser el número 5. También podemos dibujar la dirección en la que está yendo esa trayectoria. Entre el punto 1 y el punto 2 no existe ningún bloque, entonces anotamos el bloque unitario igual a 1. Entre el punto 2 y el 3 está el bloque G sub 1, anotamos. Entre el bloque 3 y 4 está, en este caso, el bloque G sub 2. Y entre el punto 4 y 5 no hay ningún bloque, entonces anotamos el bloque unitario igual a 1. Luego anotamos los lazos de realimentación que tenga este diagrama de bloque. Vemos que aquí hay un lazo de realimentación negativa que va desde el punto 4 hacia el punto 3 con el bloque H1 y el signo negativo. Luego aquí existe otro lazo de realimentación negativa que va desde el 4 hasta el 2 y está entre esos dos puntos el bloque H sub 2 con signo negativo. Una vez que hemos obtenido esa gráfica, podemos calcular las trayectorias directas. En este caso solo hay una trayectoria directa, que es igual al producto de 1 por G sub 1 por G sub 2 por 1, que sería igual a G sub 1 por G sub 2. Los lazos de realimentación, que sería G sub 2 por H sub 1 con signo negativo. Y el lazo de realimentación 2 va a ser G sub 1 por G sub 2 por H sub 2 negativo. También vamos a calcular el determinante, que es igual a 1 menos la sumatoria de los lazos simples más los lazos dobles menos los lazos triples y así sucesivamente. En este diagrama simplemente tenemos lazos simples. Todo lo demás va a ser igual a 0. Entonces tenemos que el determinante es igual a 1 menos la suma de los lazos simples. Reemplazamos y obtenemos el valor del determinante. Por último, calculamos los cofactores. Calculamos un cofactor para cada trayectoria. Como solo tenemos una trayectoria, entonces calculamos un solo cofactor, que es igual a 1 menos los lazos que tocan a la trayectoria 1. Entonces, para identificar estos lazos, podemos quitar esta trayectoria 1 y fijarnos si se generan lazos de realimentación. Vemos que si quitamos esto, no tenemos lazos de realimentación. Entonces, esto va a ser igual a 0. 1 menos 0 va a ser igual a 1. Una vez que hemos obtenido todos estos datos, reemplazamos en la fórmula de Mason, que es señal de salida sobre señal de entrada igual a la sumatoria de las trayectorias por sus respectivos cofactores sobre el determinante. Reemplazando los datos, tenemos esta función de transferencia que es la misma que hemos hallado tanto por álgebra de bloques como por el método de ecuaciones.